Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos una clase bastante particular en este setup un poco improvisado acá, pero nuestra clase de hoy va a estar dedicada a un texto muy importante de Aristóteles. Es tal vez uno de sus textos más complejos, uno de sus textos más leídos, tal vez. Es el texto acerca del alma de su traducción en español, aunque mucha gente prefiere utilizar el título latino, el de Ánima de Aristóteles. Vamos a leer apenas tres, cuatro capitulitos que son como los más centrales, digamos, para entender esta teoría de Aristóteles sobre el alma, porque es bastante compleja y supone muchas de las otras teorías de Aristóteles. Yo creo que parte de su dificultad es justamente eso, que está suponiendo aquí tesis que Aristóteles explicó en las categorías, que explicó en la física, que explicó en la metafísica, que explicó incluso en los tratados sobre los primeros analíticos. También que hay algunas diferencias con lo expuesto en estos otros textos. Entonces, también eso es, digamos, como parte ya, eso es como problemas de los especialistas que se dedican a esto, es como ver como ciertas tensiones o ciertas contradicciones que parece haber en la obra de Aristóteles, pero pues vamos a hacer una presentación aquí más bien general y si acaso señalaré algunos problemas así como famosos, históricos, o pues a los que los comentaristas le han dedicado mucho, pero voy a tratar de ir como a lo principal, a lo central de esta teoría de Aristóteles sobre el alma. Yo prefiero utilizar, o pues es la edición, digamos, la más comercial, la más conocida, es la traducción hecha por Tomás Calvo sobre el de Ánima para la edición, para la editorial Gredos. Es una traducción, ya tiene un tiempo largo, 78, 79, creo que es la traducción. Ya tiene más de 40 años es esta traducción, pero sigue siendo una de las más usadas. A mí me gusta mucho en las traducciones recientes, una muy buena que yo recomiendo, lo que pasa es que es muy difícil de conseguir, que es la traducción que hizo Marcelo Boeri, profesor de la Universidad de Chile, eh, para la editorial Coligüe, que es una editorial argentina, y sobre todo en Argentina tiene muy buenas traducciones de textos en filosofía en general. Y la traducción y el estudio preliminar que hizo Marcelo Boeri es genial, realmente es un avance considerable de la traducción que teníamos de Tomás Calvo de los años 70. Es, digamos, un gran salto en términos sobre todo de actualización de las discusiones, porque en 40 años han pasado muchas cosas en los comentaristas o en la discusión sobre este texto, el de Ánimo. No recomiendo por nada del mundo esta traducción de Losada, porque es una traducción muy vieja, es una traducción del siglo X o XIX, tal vez de Patricio de Azcara de 1850, y no recuerdo exactamente la fecha. Por favor, no lean eso. Por favor, no se hagan ese daño, primero porque es en un español antiguo y segundo porque tiene un montón de problemas de interpretación muy complicados. Entonces, les recomiendo las otras en inglés, hay muy buenas traducciones. La edición de Ross es tal vez la más famosa en el de Anima. Muy recientemente Christopher Shields hizo una muy buena traducción con comentario para esta colección de Clarendon, que es en Aristóteles, pues como lo más recomendable. Y pues como de las mejores traducciones que tenemos en el mundo en inglés. Bien, vamos a lo importante, vamos a el estudio sobre el alma, porque en Aristóteles pasa algo aquí bien importante, y es que cuando hablamos de alma hablamos de la, el término griego es la psique. Es curioso porque en español, o al menos en las lenguas modernas, esta palabra pasó a ser como la psiquis, aquello que estudia la psicología. Pero realmente nuestra psicología contemporánea no tiene nada que ver, no, de pronto sí, muy poco, algo, pero no tiene tanto que ver con la psicología aristotélica. Pues porque la psicología aristotélica, Aristóteles cuando estudia la psique, no estudia la psique humana, estudia la psique de todos los seres vivos.
Aquí algo pasa con las traducciones. Tenemos el término psique en griego, que se refiere a algo que tienen los seres vivos en general. Cuando lo pasamos al latín, o cuando pasó al latín, pasó como el concepto ánima, y parece que se restringió no a todos los seres vivos, sino a unos en particular, a los animales, y por eso se llaman así, animales en español. Pero Aristóteles no solamente está hablando de los animales, también está hablando de las almas. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado con cómo estos términos griegos van perdiendo parte de su significado, sobre todo el término psique, porque originalmente este se refería a todos los seres vivos. De hecho, así empieza Aristóteles, empieza su texto diciendo que su punto de partida es que el alma es un tipo de principio para los seres vivos o de los seres vivos. Y él está tratando de analizar qué tipo de principio es. Eso es un poco su tarea a lo largo de todo el día. Pero entonces esto hay que tenerlo, digamos, presente todo el tiempo. Es que la psicología aristotélica está muy ligada, o digamos, está correlacionada todo el tiempo con la biología. Cuando Aristóteles habla de un ser que tiene psique, en psicón sería el término griego, la expresión griega para eso, para un ser que tiene alma, es un ser vivo, son lo mismo. Estos dos términos son correferenciales. ¿Sí? Digamos, son dos conjuntos que tienen exactamente el mismo tipo de cosas. ¿Sí? Eh, y la pregunta que se está haciendo Aristóteles acá es, bueno, ¿qué tiene que ver la psique con la vida? ¿Por qué están tan asociados? Digamos, ese es el punto de partida de Aristóteles y esto yo creo que es algo que no se está inventando Aristóteles. Esto, digamos, así se usaba el término entre los griegos, aunque Aristóteles trata de ser un poco crítico eh, con, sobre todo con Platón, porque Platón parece que restringió el término psique solamente a los seres humanos, pero en el resto de la filosofía presocrática, por ejemplo, pero no solo en la filosofía presocrática, sino en el uso popular griego, esto no pasaba así. El término era mucho más amplio. Entonces, este es lo primero que hay que tener en cuenta cuando nos acercamos al concepto de alma en Aristóteles, y es que es el principio de los seres vivos. Claro, lo que va a tratar de hacer Aristóteles es ver qué es eso que hay en los seres vivos, o cuál es justamente ese principio, en qué consiste, y pues ese principio es el alma. Eh, Hay una característica fundamental, es justamente como un punto de partida que va a permitir como toda esta exploración que está haciendo Aristóteles acá, y es el hecho de que los seres vivos se caracterizan porque son tipo de seres que son capaces de moverse por sí mismos, a diferencia del resto de seres que hay sobre la Tierra, que no se mueven por sí mismos, sino que se mueven porque algo los empuja. ¿Sí? Ya sea, Aristóteles no pensaba en algo así como la gravedad, eh, esto es hasta la modernidad, hasta Newton, pero Aristóteles sí creía que había unos ciertos movimientos naturales de los elementos. Entonces, el fuego, por ejemplo, es un elemento cuyo movimiento natural es hacia arriba y la piedra, su movimiento natural es hacia abajo. El aire es hacia arriba, pero no tanto como el fuego, y el agua es hacia abajo, pero no tanto como el agua. Y esa era un poco como esta física aristotélica en donde había unos movimientos naturales dependiendo de los elementos, pero aquí es donde los seres vivos son una cosa particular. Los seres vivos no se mueven así, tienen otros movimientos, se desplazan, crecen, se reproducen, nacen. Entonces, esto hace que los seres vivos sean un tipo de seres bastante particulares en la naturaleza. Esto es otra aclaración importante, porque es un concepto que aparece aquí todo el tiempo y es el de naturaleza, el de physis, es el término griego para naturaleza. Los seres vivos hacen parte de la physis, pero no son toda la physis, no son toda la naturaleza. Esto, digamos, es una visión bien
curiosa, rara, siempre me ha parecido de Aristóteles de la naturaleza, es que para Aristóteles absolutamente todo es parte de la naturaleza. De hecho, cuando empieza su- la política, dice que el ser humano es un animal político por naturaleza y que las polis, o sea, que las ciudades se crean de manera natural y eso, sobre todo en las discusiones contemporáneas, es como, uy, espere un momento, ¿cómo así? Porque todos creíamos que era por convención. Bueno, ahí hay una discusión al respecto de si se crean por convención o se crean por naturaleza. Más bien yo lo que creo es que nada se escapa de la naturaleza. Pero eso no, digamos, eso no quiere decir mm, que haya, o digamos que esta visión naturalista de Aristóteles, tan ultranaturalista, hay que tener, yo creo que un poco de cuidado con ella porque uno no puede inferir, por ejemplo, características morales, ¿sí? De qué es lo correcto a partir de qué es lo natural. Eso es algo que hay que tener como cuidado con Aristóteles. Él hay veces parece hacer eso, pero cuando uno llega a la ética realmente no. No, es difícil dar ese salto, es muy, muy complicado. No vamos a hablar de la ética, estamos en el de ánima, conceptos, o al menos este concepto clave, el de psique y cómo está asociado con la vida y cómo está asociado con la naturaleza en general y con un tipo de seres bastante particulares que hay en la naturaleza, que son los seres vivos que tienen esta característica extrañísima de moverse por sí mismos. Ese es el concepto básico aquí que está tratando de señalar Aristóteles con respecto a los seres vivos y luego vamos a mirar eso, cómo nos va a ayudar o cómo le sirve a Aristóteles para definir el alma. Bien, avancemos un poco aquí. Y es que Aristóteles en este texto, como suele hacer en otros textos también, lo primero que hace es plantear un montón de problemas. Esa es como su estrategia. Eso lo hace, por ejemplo, en metafísica. Lo que pasa es que en metafísica no lo hace en el libro primero, no lo hace en el libro alfa, sino que lo hace en el libro tercero, el libro beta. Me encanta ese libro. Otro de esos libros súper difíciles. Hay 16 aporías ahí metidas y las 16 aporías en principio Aristóteles trata de resolverlas a lo largo de toda la metafísica, de toda la obra. Aquí pasa algo similar. Tenemos varios problemas que Aristóteles está señalando con respecto al estudio sobre el alma. Tenemos preguntas que él quiere responder eh, y que eso le va a permitir definir pues qué es el alma. Y así como define qué es el alma, pues también nos permite determinar qué son los seres vivos. La primera pregunta, y esto tiene que ver con esta ontología aristotélica, ontología y en parte también con su semántica, es a qué categoría de cosas pertenece el alma. Creo que en alguna clase anterior vimos el texto Categorías, que es un texto clave en Aristóteles, porque ahí está tratando Aristóteles de separar los distintos significados del verbo es. De qué maneras, de cuántas maneras se dice que algo es, y Aristóteles dice, hay tantas maneras de usar el verbo es como categorías hay. La fundamental, o al menos la más importante, es la categoría de sustancia o entidad. Yo prefiero la traducción de entidad, aunque la traducción histórica del concepto usía ha sido sustancia. Esto fue, creo que Cicerón por allá en el siglo I, cuando estaba traduciendo del griego al latín, se le ocurrió traducir la palabra usía como sustancia, substancia, y así quedó. Pero hay algo ahí, digamos, que es como un poco complicado con esta traducción, y es que al menos en nuestro español contemporáneo, en nuestro español actual, cuando hablamos de sustancia, pensamos en algo que tiene la cosa, pero para Aristóteles no es así. Para Aristóteles, la usía es la cosa misma. ¿Sí? Claro, también algo que tiene la cosa, pero fundamentalmente la cosa misma. Esa es una gran discusión, digamos, y Aristóteles en donde mejor la trabaja es en los libros centrales de la metafísica, el libro Z, Teta, Eta,
Ahí, sobre todo en el Z, tiene una discusión muy grande sobre cómo entender la sustancia y por qué la sustancia, digamos, eh, está muy alineado con lo que dice acá. Cómo la sustancia es determinada fundamentalmente por la forma, pero no solo por la forma, sino también pues tenemos tres maneras en las que se dice sustancia: materia, forma, compuesto, que son las mismas por las que va a empezar acá. Ahorita vamos a ver eso con más detalle. Tenemos la sustancia, tenemos la cantidad, la cualidad, la relación, etcétera, todas las categorías que Aristóteles puso en el texto, categorías, maneras en las que se dice que algo es. Yo puedo decir que algo es grande o es pequeño, ¿sí? O que algo es de tal color: rojo, verde, negro, azul, etcétera. O que es de tal característica en comparación con otro. Por ejemplo, yo puedo decir que una cosa es más grande que otra, que, no sé, que una pantalla es más grande que otra, que un teléfono es más grande que otro, que un cuarto es más grande que otro, que una casa es más... Claro, comparando, digamos, las comparaciones son relaciones entre cosas. Y yo uso para comparar el verbo es. Para las cualidades uso el verbo es para determinar el tamaño, la cantidad, por ejemplo, de una cosa. También uso el verbo es, pero esos sentidos del verbo es son completamente distintos de los sentidos o del sentido en el que se usa cuando yo me refiero a la cosa misma. Cuando yo digo, ¿qué tengo acá? Esto es un mouse y yo tengo un esto particular. ¿Qué es? Pues un mouse, y el mouse tiene una definición. Yo puedo decir, no, un mouse es un aparato que sirve para mover el cursor en la pantalla del computador. Eso es un mouse. Eh, una definición, espero que no sea tan chambona. Pero, claro, el asunto es que solamente cuando tengo la definición, yo estoy realmente dando o diciendo o señalando que es la entidad. Y la entidad se expresa principalmente por medio de la definición. Y la definición tiene unas características y Aristóteles trata de explorar eso muy bien en este texto. Categorías se da en términos por lo general de género, diferencia, ¿sí? Entonces es un aparato, diferencia específica, sirve para mover el cursor en una pantalla, ¿sí? Entonces es un aparato, ese es el género, y su diferencia específica es que sirve para mover el cursor. Digamos que esa es una más o menos buena definición de qué es un mouse, ¿sí? Eh, bien, esa es la primera pregunta que se hace Aristóteles, es ¿qué tipo de entidad es el alma? Porque no parece ser una entidad física, sino otro tipo de entidad. La segunda pregunta que se hace es, bueno, ¿se da en potencia o se da en acto, actualidad? Aquí utilizo la palabra entelequia porque es la palabra que utiliza Tomás Calvo en la traducción de Gredos. A mí no me gusta mucho la palabra entelequia. Prefiero más bien la que utiliza Marcelo Boveri, que es la de actualidad. Actualidad, porque el término griego, literal, o sea, lo que hizo Tomás Calvo fue transliterar el término griego, entelequia. Entelequia, ¿por qué? Porque esta es la conjunción de tres palabras: en, telos, ekein. ¿Sí? La, el en, pues, de que hay dos cosas juntas: telos, que quiere decir finalidad, ¿sí? Y ekein, que quiere decir como tener, sostener, sobre todo tener. Entonces es algo que está en su modo final, en su modo más acabado. Entonces no se trata de cualquier acto, sino se trata de un acto finalizado. Y eso, cuando hablamos de los seres vivos, quiere decir que los seres vivos están en su modo más pleno, en donde ya no hay un desarrollo posterior, sino que ya más bien uno podría decir como que empieza a envejecer y a morir. Sí, es como su punto culmen. Aquí, digamos, esto ha sido muy discutido, pero aclarémoslo un poco. Eh, Aristóteles cree que los seres vivos tienen que considerarse de acuerdo con su momento de mayor desarrollo. Ese es como su momento culmen, porque todo lo demás sería como una preparación para eso.
Ahí hay muchas discusiones sobre qué tan buena es esa estrategia. De pronto no, pero bueno, esta estrategia de Aristóteles. Eh, ¿Por qué es importante determinar si se da en potencia o se da en acto? Pues lo que pasa es que si se da en potencia, pues no es entidad porque es en potencia, todavía no es. ¿Sí? Y si se da en acto, pues en acto lo que tenemos son compuestos de materia y de forma. Entonces ahí tenemos una... Pues Aristóteles tiene un problema con esto. Tenemos con qué tipo de cosas el alma, si es algo que solo es en potencia, porque además parece ser así. Uno habla de las potencias del alma, de las capacidades del alma y parece que es como en potencia, pero pues si es así, realmente todavía no son. Pero entonces al fin, ¿qué será que es? ¿Qué? Todo esto tiene que ver con este estatus ontológico. ¿De qué cosa es el alma? Bien, eh, continuemos acá. Porque hay otros, bueno, otros problemas que señala Aristóteles. Este es un problema bastante particular y es, ¿tiene partes el alma? Porque si tiene partes, pues lo que tiene partes es materia. Pero es el alma material, esto aquí hay una cosa un poco rara. Aquí hay una discusión, sobre todo con Platón, con esta teoría de la tripartición del alma de Platón. Creo que eso lo tratamos en una clase ya antes. Eh, Según Platón, el alma tiene tres partes, una que es la que se encarga de la moderación y los deseos y los placeres, otra parte se encarga del temor y es la que se asocia sobre todo con la valentía y finalmente hay una parte racional, ahí la, la versión como más poética está en el Fedro de Platón, aunque la que a mí más me gusta está en el libro quinto de la República. Lo que dice en el Fedro Platón es que el alma es como una carroza con dos caballos y un cochero. Y hay un caballo negro, rebelde, cansón, eh, pues que quiere salirse todo el tiempo y hacer como lo que le da la gana. Pero hay un caballo blanco que es el juicioso, que es el ordenado, que es el que ayuda para que el caballo negro no se desboque y salga corriendo por ahí. Y pues está el cochero, que es el que guía el coche, el caballo negro rebelde es el que tiene que ver con los deseos, con la parte concupiscible del alma. Esta traducción me parece muy rara. Eh, no recuerdo quién la usa, pero es sobre todo la parte que tiene que ver con los deseos. Luego está la parte irascible del alma, la que tiene que ver con la ira y con las, sobre todo con el temor. Y finalmente la parte racional del alma. Entonces, Platón tiene esta concepción de que el alma está como dividida en partes y eso a Aristóteles se le hace muy raro, porque si tiene partes, pues esas partes serían de alguna manera materiales, o no tendríamos que hablar de partes, sino de otra cosa, pero pues es un problema para Aristóteles. Luego, tenemos este problema de si todas las almas son de la misma especie o son del mismo género, pero de distinta especie. Es como, ¿cómo clasificamos las almas? ¿Cómo están ordenadas las almas? ¿Son todas iguales o son distintas? Porque son distintas, tendríamos una definición para cada una de las especies o tendríamos una definición general para todas. Esto es, digamos, en términos de orden y de tipos de alma, esto es algo importante para Aristóteles, pues porque se trata de comprender los tipos de alma que hay, o pues qué es el alma, y una misma definición tendría que aplicar a todos los seres vivos para poder decir que hay una única definición de alma. Bien, eh, hay otros problemas más secundarios para Aristóteles, aunque siguen siendo muy importantes. Hay uno que es muy particular y es este si hay muchas almas o hay muchas partes del alma. Porque hay algunos presocráticos, creo, si no me equivoco, Heráclito y Anaxágoras tienen esta idea loquísima de que hay una sola alma que lo gobierna todo. Sí, sobre todo Anaxágoras. Creo que es este el que tiene esta idea de no la llama alma, sino que la llama el nous, el espíritu o el intelecto, depende quién traduzca. Eh, que es el que gobierna todo, que sería como el alma del universo. Esta teoría es bien interesante, me gusta bastante, pero pues es un poco raro porque entonces no tenemos muchas almas, sino que tenemos un alma que lo gobierna todo. Y es como raro, o sea, solo hay, solo, no sé, y caeríamos en el mismo problema que cae
Parménides en afirmar que hay una sola cosa en el mundo. ¿Sí? Y eso es raro, porque lo que tenemos es una multiplicidad de cosas en el mundo. Esa teoría es chévere. Sí, creo que la película de Indiana Jones, la última película, esta re mala que hicieron, un poco trataba de explorar esa idea súper mal explorada, pero esa es la idea presocrática de que hay un alma que lo gobernaría todo. Y pues Aristóteles quiere examinar eso. ¿Será que sí? ¿Será que no? No habría razones para refutarlo. Yo creo que Aristóteles da razones para refutarlo, pero pues es algo que es parte de su tarea. Y ya aquí estos problemas secundarios empiezan a dar pistas de por dónde Aristóteles va a ir a resolver estos problemas. Si el alma se encarga de las funciones, o sea, de las cosas que hacen los seres vivos, tenemos que examinar primero las funciones o primero los opuestos, los llama Aristóteles en algunos casos. Más que los opuestos tendríamos que llamar como los objetos a los cuales se refiere el alma. Voy a poner un ejemplo, así se comprende esto mejor. Una de las funciones del alma tiene que ver, o de los seres vivos, por ejemplo, es la visión. Vemos. Pero al examinar la visión tenemos que examinar primero que la visión como una función abstracta o más bien examinar los ojos para ver cómo es que ellos hacen o tenemos que examinar las cosas que son vistas por los ojos, qué es lo que tenemos que examinar primero, ¿sí? ¿Cuál sería el orden adecuado? Y pues no solo el orden adecuado, sino que además, o sea, ¿cuál es más importante que el otro? Los ojos, las cosas vistas, ¿sí? O esta cosa rara a la que llamaríamos como visión, que sería como la función. Y este concepto de la función va a ser bien importante acá. Después lo vamos a ver con un poco más de detalle. Bien, aparte de esto tenemos otro problema. Sí, Aristóteles, esto de señalar dos problemas es chévere porque nos va dando como un orden de cómo va a proceder Aristóteles. Tenemos este otro, que es de los últimos, que sí basta con conocer el qué es, o sea, la definición del alma, o es necesario también conocer los accidentes. Y yo creo que aquí el asunto de los accidentes es bien importante, porque cuando Aristóteles habla de accidentes, no habla de cosas que pasan por casualidad, sino lo que se da en el alma, por ejemplo. Y yo creo que eso tiene que ver eh, en el caso en el caso del alma, con lo que le puede pasar al alma, o lo que puede, bueno, puede ser un buen ejemplo, y es mm, una botella es algo que sirve para almacenar agua. Que de hecho tenga agua es accidental. Podría no tenerlo y seguiría siendo una botella. ¿Sí? Ese es un poco el significado de accidental que está tratando de utilizar Aristóteles acá. Puede tenerlo, puede no tenerlo. Eso no hace que sea o no sea una botella. Uno podría decir una cosa es una botella vacía, otra cosa es una botella llena, pero al fin y al cabo sigue siendo una botella. Mm, Justamente de esos accidentes estaría hablando Aristóteles acá. Accidentes serían las cosas que les pasan a los seres vivos, ¿sí? Que hace que, no sé, actualicen sus capacidades o actualice su manera de ser un ser vivo. Esa va a ser un poco la pregunta aquí que va a hacer Aristóteles. Entonces parece que no es suficiente con la definición y yo creo que esto es una discusión con alguien como Sócrates, porque para Sócrates lo fundamental era la definición. Sí, él quería encontrar la definición de justicia en el primer libro de la República, la piedad en el Eutifrón, por ejemplo, la valentía en el Laques, ¿sí? Casi que hay un diálogo para cada una de las virtudes. Y Sócrates como que estaba muy preocupado todo el tiempo por conocer el qué es el menón. Yo creo que es el mejor diálogo sobre este asunto de las definiciones, porque ahí sí parece que como que lo que es lo más importante. Eh,
Pero Aristóteles como que dice, no, bueno, la definición sí es importante, pero resulta que conocer los accidentes nos puede dar luces para saber si la definición está bien o no está bien. Yo creo que aquí hay un giro como importante, como no podemos quedarnos solamente en la cosa puramente conceptual, sino que tenemos que mirar qué más pasa con la cosa. Y luego, el último problema que señala aquí Aristóteles en esta introducción, en este primer capítulo del de Ánima, y es si se dan todas las facciones del alma en un cuerpo o hay algo que se dé separado del cuerpo. Esto es una gran discusión. Si a mí me lo preguntan, yo creo firmemente que Aristóteles a esta pregunta responde que no, que nada puede darse separado del cuerpo. Sin embargo, pues tenemos una interpretación muy famosa que fue la que hizo Santo Tomás de Aquino, de la psicología aristotélica, en donde, según muchos, pues se estranguló de tal manera el texto aristotélico que fuera compatible con la idea de la inmortalidad del alma. Es, ahí es un poco, digamos, difícil dar un veredicto así final. Yo personalmente creo que no, o mejor dicho, creo que la noción de divinidad que tiene Aristóteles es bien distinta a la de Santo Tomás. Mm. Y por eso, digamos, Santo Tomás trata de tomar estos argumentos que utiliza Aristóteles sobre la divinidad para, pues, para probar que el alma es inmortal. Pero en sentido estricto, es imposible afirmar que el alma humana o el alma de cualquier ser vivo que esté sobre la faz de la tierra es inmortal. El alma es algo que le pertenece solamente a el compuesto. Ahorita vamos a mirar eso con más detalle. Aristóteles lo pregunta acá, pero más adelante va a dar la respuesta. La respuesta va a ser no. De pronto hay alguna capacidad que parece que sí. Es el intelecto, que parece ser la única capacidad que no requiere del cuerpo. Pero yo lo que creo personalmente, y hace poco, hace un par de años, publiqué un artículo justamente sobre esta noción de Aristóteles del intelecto que se intelige a sí mismo, que está de alguna manera asociada con el motor inmóvil y con la divinidad y con Dios y con todo este tipo de cosas. Eh, pero yo creo que cuando Aristóteles habla de eso, no habla del intelecto humano, habla de otro intelecto, eh, más bien divino. Bien, eso como por hacer el paréntesis acá, pero pues Aristóteles plantea la pregunta y la deja ahí para que la resolvamos o para resolverla él más adelante. Luego es como la parte final de este primer capítulo. Lo que hace Aristóteles es como hacer algún tipo de aproximación metodológica y dice que hay como dos tendencias, la de los físicos y la de los dialécticos. Por los físicos parece referirse acá más bien como a los presocráticos, sobre todo a los primeros, a los monistas, como Tales de Mileto, como Anaximandro, Anaxímenes, incluso Heráclito lo mete en ese paquete, aunque Heráclito ya está casi que del lado de los dialécticos. Pero bueno, tenemos unos que se enfocan sobre todo en la parte material, en la parte física, por eso son los físicos. Eh, y en ese sentido se ocupan de las partes y de los elementos y de qué elementos componen. Y observen que esto tiene que ver mucho con sobre todo con la filosofía presocrática, con, no sé, estos principios que proponían los milesios, ¿sí? Como que el agua era el principio de todas las cosas, o el apeiron, o el aire, o incluso los materialistas más elaborados como los atomistas, ¿sí? Creían que había átomos y vacío, pero todos querían dar explicaciones en términos materiales, en términos de elementos y compuestos. Y el dialéctico, por otro lado, tal vez a lo que se refiere aquí, a los que se refiere aquí Aristóteles sea a Parménides, tal vez, Platón, tal vez. Eh, el, el dialéctico busca más bien la parte conceptual, o sea, que no se queda en esta discusión sobre la parte y el todo, ¿sí? Sino que trata de encontrar definiciones
Un poco eso es lo que hace Platón, por ejemplo, en el Sofista con este método de la división, de dividir para clasificar todos los seres. Digamos, justamente en eso se está pensando, pero Aristóteles dice que los dos están mal, o sea, que más bien habría que coger ambas cosas porque ambas, digamos, habría que complementar las dos explicaciones y aquí, digamos, Aristóteles a lo que recurre pues es al ilemorfismo que expuso en la física, en donde pues lo que tenemos, los objetos físicos son en un sentido materia, en otro sentido forma, y materia y forma no son partes en sentido estrictos de las cosas, sino que son como distintas perspectivas que tenemos de la cosa o distintas maneras de ver un mismo objeto. Esto en parte es plástico, esa sería su materia, pero en parte pues tiene esta forma así como estirada que le permite, además hueca, que le permite tener agua por dentro. Entonces tenemos una parte material, que sería la que estudiaría el físico, y tenemos una parte formal. Y pues esto tiene que tener algún tipo de material adecuado para su forma, para la función que va a cumplir. Yo no puedo tener una botella hecha de, ¿qué se me ocurre? Cartón. Pues porque el cartón uno le echa agua y el cartón se deshace. Entonces no me sirve. La materia es importante. Eh, ahí, claro, no es lo determinante, pero cierta materia se requiere para tener ciertos objetos que cumplan con ciertas funciones. Y aquí yo creo que es importante recordar eso que decía Aristóteles al final del libro segundo de la física, y es que muchas veces, sobre todo cuando hablamos de los artefactos, de las cosas hechas por los seres humanos a través del arte, por eso se llaman artefactos, esos artefactos se definen en términos de para qué sirven, ¿sí? De cómo se usan un hacha, ¿sí? Si yo tengo un hacha es un instrumento que sirve para cortar árboles, pues yo no puedo tener un hacha de foamy, ¿sí? Porque pues el foamy es blandito y no me sirve para cortar. Puedo tener un hacha de juguete. Ah, bueno, pero un hacha de juguete realmente no es un hacha. Se llama hacha por homonimia, diría Aristóteles. O sea, tienen la misma palabra, pero su significado es completamente distinto. Mm. Es, esto es algo que quiere hacer Aristóteles, es juntar las dos perspectivas, la perspectiva física material de los elementos y los compuestos, pero por el otro lado la perspectiva dialéctica, la perspectiva de las definiciones, y eso es lo que va a tratar de hacer acá. Bien, pasemos ahora a la respuesta de Aristóteles a esta pregunta, y es, ¿qué es el alma? Eso es lo que quiere responder, parte de lo que quiere responder Aristóteles acá, y es lo que está tratando de hacer, sobre todo, dimos un salto aquí al libro segundo. Me salté el resto del libro primero. El libro primero es una discusión, sobre todo con los presocráticos, sobre todo con estas nociones de el alma de los presocráticos, eh, en donde Aristóteles clasifica ahí entre los homeópatas y los alópatas, los que creen que las cosas semejantes son las que se afectan, las que se interactúan entre ellas, y hay otros que creen que no son las cosas semejantes, sino que son las cosas que son distintas las que interactúan o se afectan entre ellas. Bien, no me voy a meter en esa discusión, voy a saltarme toda la discusión con los presocráticos, voy a pasar más bien a la parte propositiva de Aristóteles, digamos que es como la parte ya en donde Aristóteles trata de resolver este problema, digamos, trata de dar respuestas a estas preguntas que él planteó al comienzo, y es, bueno, ¿qué es el alma? Él empieza diciendo, bueno, pareciera ser que es una entidad o sustancia. Ya hablaba hace un rato de que es la usía. Es la usía, recuerden ustedes, creo que esto lo expliqué en una clase anterior. La palabra usía es un sustantivo abstracto que se compone a partir del verbo ser. Ton sería en griego, ser. Entonces uno tiene, en español uno tiene ser y uno lo sustantiviza, uno tiene esencia, pero aquí no estamos hablando de esencia. Eh, Hay otra palabra que Aristóteles utiliza para, o que se traduce normalmente como esencia, se la voy a dejar de lado por ahora. Tenemos el verbo ser y uno tiene, por ejemplo, las cosas que son, sustantivizado, sustantivizado y hablando de cosas que son, cosas que existen.
Históricamente a esto, digamos, también se le ha dado otra traducción y es el ente. Los entes son cosas que existen. Si uno sustantiviza o si uno vuelve un sustantivo abstracto del ente, pues le queda la entidad. Entonces, por eso creo que es la traducción que a mí más me gusta. La de entidad es como la más literal, o digamos la que más se adecua a cómo funciona en griego o cómo surge esta palabra en griego. Bien, y aquí Aristóteles empieza con algo que discutió con mucho detalle, como dije anteriormente, en la metafísica. Y es que sustancia, entidad, se dice fundamentalmente de tres maneras diferentes, como materia, como forma y como compuesto. Eh, el compuesto es tal vez el concepto más básico porque lo que tenemos cuando tenemos cosas físicas, esta, sí, ¿qué más tengo por acá? Esto por acá. Cualquier cosa física que yo tenga es un compuesto de materia y de forma. Sí, de materia, pues porque tiene una materia, digamos, determinada y tiene una estructura particular y tiene una definición particular y tiene una la forma por lo general se asocia con la esencia. Ahorita vamos a eso porque por eso la forma aquí va a ser tan importante. Bien, pero el asunto es que cualquier cosa física que tenemos en el mundo es un compuesto de materia y de forma. Entonces, sustancia lo usamos o bien para referirnos al compuesto, o bien para referirnos a la forma, o bien para referirnos a la materia. Cualquiera de los tres. Y esta ambigüedad es la que le sirve a Aristóteles acá para decir, bueno, como los tres son de cierto modo correferenciales, se refieren a lo mismo, aunque su significado sea distinto, y ese es un poco el punto acá. Bien, entonces tenemos materia, forma, compuesto. ¿Qué es lo que sucede con el alma? Bien, lo que dice Aristóteles entonces es que la materia, digamos, y esto también lo trabaja Aristóteles en metafísica, y creo que este es el libro ETA, creo que trata de mirar esta relación entre materia, potencia y forma, acto. Dice, la materia por lo general es en potencia, porque cuando tenemos algo en acto, pues ya no tenemos la materia sola, sino tenemos la materia junto con la forma. Eh, entonces aquí sucede algo y quiero explicar esto con un poco más en detalle. La materia tenemos, aquí me gusta este ejemplo, eh, simplemente lo que tenemos es un montón de eh, piezas de Lego, pues acá. Esa es un poco la idea de Aristóteles con respecto a la materia. Es una idea que de hecho ni siquiera es suya completamente. Es más bien esta idea de los presocráticos de que algo así es la materia. Y Aristóteles como que en parte como que les sigue la cuerda, les sigue la idea, pero él dice, bueno, lo importante no es este montón de fichas de Lego, sino cuando yo tengo las fichas ordenadas en una cosa particular. Cuando yo tengo esto, yo tengo una casa aquí de Lego. Ah, bueno, cuando yo tengo esa casa, entonces yo ahora sí tengo una sustancia. Cuando yo solo tengo las fichas de Lego, tengo en potencia la casa, pero no tengo una casa en acto. O sea, no tengo la casa física. Aquí el ejemplo es con las fichas de Lego, pero yo podría agarrar una casa normal, ¿sí? En donde tengo ladrillos, tejas, puertas, ventanas, todos regados y yo tengo todas las partes de la casa, yo no tengo la casa, a no ser que tenga esas partes organizadas y estructuradas de una manera muy particular. Cuando yo tengo eso, yo tengo la forma y yo tengo la casa, ahí sí, ya no en potencia, sino en acto. Eso es clave en lo que está intentando explicar aquí Aristóteles y lo que dice en la física es que justamente ese paso de tener algo que está organizado de una manera, podríamos decir está desorganizado, que es caótico, que es lo que sucede aquí con las fichas de Lego, a tenerlo organizado de cierta manera, ya lo que tenemos es lo que Aristóteles va a decir, ah, bueno, esa es la generación. Así se generan las cosas. Primero las tenemos regadas, regadas o desperdigadas o en otro orden distinto y luego las tenemos en este orden en el que hablamos ya de la casa, por ejemplo.
Y pues cuando la casa se destruye de nuevo, lo que pasa es que las partes cambian. ¿Sí? Si yo le quito el techo a la casa, pues ya no es una casa, es un montón de muros ahí, pero ya no me dan abrigo, que es lo más importante que uno espera que haga una casa. Bien, eh, esto o así Aristóteles explica la generación y la destrucción y tengan esto en cuenta que me parece como bien interesante y es esto es lo que Aristóteles llama sustrato. El sustrato por lo general lo asocia con la materia, pero no siempre es la materia. El sustrato es lo que subyace al cambio. Es lo que está todo el tiempo en medio del cambio. Cuando la cosa cambia, lo tenemos antes y lo tenemos después. Es lo mismo en cierto sentido, pero en cierto sentido no. Eso pasa con la materia. La materia es la misma en cierto sentido, pero en otro sentido no. Aunque sea la misma, como está organizada de otra manera, es distinta. Y eso es lo que hace que podamos decir que hay algo que se genera o se destruye. Y eso pasa con los seres vivos y eso pasa con los seres artificiales, con las cosas que se crean. La materia preexiste necesariamente y eso es una de estas tesis como interesantes de Aristóteles, pues que recuerda como estas expresiones como que la materia no se genera ni se destruye, sino que solo se transforma, eh, que esto proviene más bien de la física newtoniana y llega, bueno, a la física relativista ya es como la materia se puede cambiar por energía y ya todo esto se vuelve un desastre, pero bueno, en fin, quedémonos con este asunto, con la idea de Aristóteles de que la materia siempre está, siempre preexiste a la generación, porque no se puede generar algo a partir de la nada absoluta. ¿Sí? Él dice, no, siempre tenemos la materia. Pero la materia es en potencia, la materia no es. O sea, yo a partir de las mismas fichas de Lego puedo hacer distintas cosas en potencia, pero en acto, ya cuando yo tengo la casa, pues ya es esta casa así determinada. Bien, esto para referirnos a esta metafísica, metafísica aristotélica de la que nos está hablando acá, ¿sí? Y es, observen esto, que la forma nunca se da sin materia y eso pasa en el ámbito de la física. Y pues de la misma manera, una sustancia nunca se da sino siendo un compuesto de materia y de forma, al menos en el mundo físico es así. Hay partes digamos, la única excepción tal vez sería para Aristóteles los seres celestes. Aunque lo que Aristóteles dice es que los seres celestes no es que carezcan de materia, carecen de la materia que tenemos acá sobre la Tierra, pero ellos tienen su propia materia particular que se llama el éter, que es distinta y es eterna y nunca, y de hecho justamente eso hace que los seres celestes, al menos en esta concepción, en esta astronomía aristotélica, nunca se destruyen, sino que sean eternos y se mueven de manera eterna. Bien, pero si hablamos de seres vivos, como el gato este que tenemos acá, pues resulta que este gato tiene una parte que es materia, que sería el cuerpo, y otra parte que es la forma, que sería el alma. Aquí arranca la primera conclusión que saca Aristóteles de la definición del alma. Y es que el alma entonces sería la forma de los seres vivos. Eso es justo lo que va a decir un poco aquí más adelante. Entonces, claro, tenemos materia y forma. Este es un punto clave acá, que ya lo he mencionado, pero hay que tenerlo, y es que materia y forma solo los podemos distinguir conceptualmente, no los podemos separar. La materia no es una parte del compuesto, ¿no? El compuesto se llama compuesto porque tiene un montón de partes, sí, pero además de tener un montón de partes, tiene estos dos aspectos a los que hemos llamado materia y forma. La materia no es una parte y la forma otra. No, eso es una mala concepción de lo que sería un compuesto y es parte de toda la crítica que le hace Aristóteles a toda la filosofía presocrática. Que muchos creyeron que hablar de compuestos es hablar de compuestos de elementos, como las fichitas del Lego,
Pero realmente no se trata de elementos como las fichitas de Lego, sino de su organización, y eso ya no tiene que ver con las fichas como tal, sino con la estructura, con lo que Aristóteles llama aquí la forma. Entonces, podemos distinguir materia y forma de manera conceptual. ¿Sí? De hecho, Aristóteles, cuando habla sobre el intelecto, dice que el intelecto capta la forma sin la materia, pues porque yo no me puedo meter, o sea, la idea de botella en la cabeza no es metiéndome la botella en la cabeza, no, es tomando solo la forma y llevándola a mi intelecto. Eso es inteligir, según Aristóteles, así lo pone en el libro tercero del de ánimo, justamente. Eh, Aunque no voy a hablar mucho de eso, pero... Y bueno, por último, entonces tenemos, bueno, por último aquí en esta partecita, por último en esta diapositiva, porque esto sigue. eh, Saca Aristóteles esta conclusión de que todo cuerpo natural que participa de la vida, o sea, todo ser vivo, por lo tanto, será una sustancia, y una sustancia entendida en el sentido de compuesto, compuesto de materia y de forma. Como tenemos este compuesto de materia y de forma, pues tenemos el cuerpo por un lado y tenemos el alma por el otro. El alma es lo que no es materia, pero está en el cuerpo. ¿Cómo podemos hablar de eso? Observen que sigue, o pues Aristóteles estaría como dándole razón a esto que creemos normalmente, que el alma es una cosa como incorpórea, como que no es física, sino que es metafísica. Sí, hasta ahí, digamos, Aristóteles estaría, digamos, eh, dando cuenta de esto. Bien, pasemos aquí entonces a esta primera definición que da Aristóteles del alma, que sería básicamente la siguiente, diría: el alma es sustancia en el sentido de la forma de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Entonces, como la primera definición que da. Aunque aquí Aristóteles parece ver un problema en esta definición. Digamos, ¿y cuál es el problema que ve? Pues con este asunto de la potencia. Porque si es potencia, los seres vivos, pues realmente son vivos no solamente por, o sea, son vivos no por estar en potencia, sino por realmente ser vivos de hecho, de facto, en acto. Entonces, aquí Aristóteles hace una jugada bien interesante y es la siguiente. Pues primero le pone este requisito de si hablamos del alma, el alma tiene que ser actualidad, no puede ser potencia, tiene que ser actualidad. Pero la jugada de Aristóteles es distinguir aquí entonces dos tipos de actualidad o de entelequia, como es la traducción de griegos. Sí, de algo que está en su fin. Dice, y el ejemplo es, Aristóteles a veces con los ejemplos es fatal, porque es como no entiendo absolutamente nada. El ejemplo que pone Aristóteles aquí es el conocimiento y el teorizar. Es como, no entiendo. Bueno, aclarémoslo de esta manera. Una cosa es tener conocimiento en la cabeza y otra cosa es estar pensando sobre esas cosas que yo tengo en la cabeza. Son dos maneras de tener conocimiento. Uno es tenerlo almacenado, llamémoslo así. Otro es no tenerlo almacenado, sino estarlo usando. Sí, es como una cosa es tener no sé, una chaqueta, un abrigo. Yo tengo mi abrigo en el closet, pero otra cosa es tenerlo puesto. Sí. En ambos casos yo tengo una actualidad, pero es de distinto sentido. Bueno, esa es la distinción que trata de hacer aquí Aristóteles para decir, bueno, hay dos tipos de actualidad. Y eso cómo se da en el alma o cómo se da en los seres vivos, porque es que aquí un poco el punto es empezar a hablar de las cosas que son capaces de hacer los seres vivos, que no hacen los seres no vivos o los seres inertes. Claro, muy fácil, una de ellas es conocer. Y pues conocer se dicen de dos maneras distintas y eso es lo que está tratando de señalar aquí. Conocer como tener algo guardado en mi cabeza o usarlo. Yo puedo utilizar un ejemplo más sencillo. Aristóteles puede utilizar ejemplos siempre más sencillos para todo, pero bueno, en fin, ¿qué le hacemos? La visión.
Una cosa es tener la capacidad de ver, pero tener los ojos cerrados. Y otra cosa es estar viendo, de hecho. Sí. Si yo tengo los ojos cerrados, pues eso no quiere decir que yo sea ciego, ¿no? No, yo no soy ciego, lo que pasa es que no estoy utilizando la visión, pero yo la tengo, ¿sí? Ese es justo el ejemplo que quiere dar Aristóteles acá para decir, bueno, a lo primero, a tener la capacidad, pero no estarla usando, es a lo que va a llamar actualidad primera o entelequia primera, depende de la traducción que lean. Es tener la capacidad, pero no estarla ejercitando en ese momento. Ah, bueno, tener esa capacidad es lo que para Aristóteles va a ser fundamental para definir el alma, porque el alma tiene que ver es justamente con esas capacidades que, aunque no se estén usando de hecho, se tengan y se puedan usar en cualquier momento. Ese va a ser el punto aquí con Aristóteles. Tenemos una actualidad primera, que es como tener el conocimiento o como tener la visión, aunque no estar viendo, ¿sí? O como tener el abrigo, pero tenerlo guardado, pero lo tengo, lo puedo usar en cualquier momento, ¿sí? Y luego yo tengo la actualidad segunda, que es cuando yo de hecho uso estas cosas, cuando teorizo, cuando pienso, cuando tengo, hago elaboraciones en mi cabeza, o cuando estoy viendo, o cuando me pongo mi abrigo, digamos, para seguir con el ejemplo. Bien, ¿y esto cómo va a permitir aclarar esta definición? Ah, bueno, pues lo que quiere aclarar Aristóteles con esto es cuando se refiere aquí con potencia. Bueno, no es exactamente potencia en el sentido que hablaba antes o en el que se habla, por ejemplo, en metafísica de la materia como potencia. No, aquí, digamos, hay una distinción que empieza a hacer Aristóteles con respecto al sentido de acto, que también se puede distinguir entre, digamos, entre comillas, acto y potencia. No son exactamente, pero casi. Pongamos el siguiente ejemplo, o miremos la segunda definición que da Aristóteles, que es un poco más acabada, y es el arma es actualidad primera de un cuerpo natural orgánico. Pues es actualidad primera porque no es la segunda, o sea, no es la que está usando, sino es la que tiene la capacidad, aunque no la esté usando. Y pues tenemos un cuerpo orgánico, pues porque de los órganos depende el funcionamiento de esas actualidades o de que esas actualidades primeras pasen a ser actualidades segundas, órganos como los ojos, ¿sí? Pues si yo no tengo ojos, pues no voy a tener ni la capacidad de ver, ni voy a ver, de hecho, ¿sí? Requiero de unos órganos, requiero de una materia, diría Aristóteles. Entonces, claro, la actualidad primera es esto. Aquí mm, va a haber, van a aparecer varios términos para eso. El más recurrente, tal vez por la tradición, y sí, de nuevo, Santo Tomás, es el concepto de las facultades. Sí, el concepto de hay ciertas facultades del alma. Esas facultades o esas capacidades son justamente a lo que Aristóteles estaría llamando aquí actualidades primeras. Tengo unas varias, porque nunca va a ser una, sino que tengo distintas facultades que son las que me dicen de qué tipo es mi alma, pero me bastaría con tener algunas para considerarme un ser vivo, algunas cuales, pues las que me permitan las cosas más básicas de los seres vivos, como nacer, crecer, reproducirme y morir. Cualquier objeto, cosa, ente, entidad en el mundo que tenga esas características es un ser vivo y tiene alma. Bien, aquí entonces, claro, Aristóteles empieza a aclarar y a unir todo este rompecabezas. Entonces, ahora sí, si tenemos materia y forma, pues la forma es, y de nuevo Aristóteles recurre a la metafísica, la forma es la esencia de algo, o la forma es eso que se expresa por medio de una definición. La definición nos dice qué es la cosa, qué es el ser de algo, o sea, su esencia. Eso es lo que dice Aristóteles en la metafísica y aquí lo retoma tal cual. Bueno, pues
Y por eso llamamos el alma de un ser vivo su esencia, porque su esencia es lo que expresamos por medio de la definición, es lo que nos responde a la pregunta ¿qué es esa cosa de la que estamos hablando? ¿Qué es tal ser vivo? Y depende, aquí hay un asunto importante con respecto al paso de la actualidad primera a la actualidad segunda. Es un paso muy importante porque ese paso depende del ser vivo, no depende de algo externo, porque si depende de algo externo, entonces tendríamos el problema de que el movimiento de los animales no dependería de sí mismos, ellos no serían el principio de su movimiento, sino que sería algo externo lo que los movería. Y lo que trata de mostrar aquí Aristóteles es que el principio del movimiento está en los animales porque son capaces de pasar de la actualidad primera, de tener el ojo cerrado, a actualidad segunda, a abrirlo, ¿sí? De no percibir a percibir, de no escuchar a escuchar, ¿sí? Y es algo cuyo paso está en el ser vivo mismo. Sí, claro, depende obviamente de factores externos. Si yo no tengo ningún ruido, pues no voy a escuchar nada, pero en el momento en el que algo suena, ¡pum! Se me activa a mí algo, sí, pero se me activa a mí automáticamente, o sea, automáticamente, pero depende de mí o depende del ser vivo, no depende del objeto externo. Eh, bien, claro, sobre todo con la sensación, pues uno recibe cosas, pero ya cuando se trata del movimiento, ahí sí que con más veras, eso depende del ser vivo, moverse o no moverse. Eh, bien, entonces, digamos, ahí sí ya Aristóteles puede cerrar como, o va cerrando lentamente como su definición, y es, bueno, vean entonces que el principio del movimiento y del reposo efectivamente está en el ser vivo, no está en algo externo, sino está en, en su capacidad de pasar de actualidad primera a actualidad segunda, de pasar de tener una capacidad a usar esa capacidad, a ejecutar cierto tipo de acciones como ver, ¿sí? Eh, claro, y aquí Aristóteles empieza a sacar como unas conclusiones bien simpáticas, como que si un cuerpo pierde estas cap- capacidades, pues ya no lo podríamos llamar, por ejemplo, si me sacan los ojos, ¿sí? Pues en ese momento yo quedo ciego y pierdo esa capacidad. Pero ¿qué pasa si me sacan mi capacidad para moverme? Ah, bueno, pues es que me mataron, claro, se me acabaron mis capacidades, las capacidades que tiene un ser vivo normal. Es bien interesante cómo Aristóteles está poniendo el discurso en términos fundamentalmente de facultades, capacidades, de cosas que puede hacer un ser vivo. Esa es el alma para Aristóteles, lo que le permite al ser vivo actuar de cierta manera. Claro, por eso es que si no lo tiene, pues no está vivo. Pero no es que, como cree Aristóteles, como cree Platón, por ejemplo, está la, la, la metafísica platónica es un poco más loca y es que viene el alma y se me pone de alguna manera, entra en el cuerpo. Aristóteles no cree eso, porque es que si viniera y entrara sería algo físico, pero no puede ser algo físico, porque si fuera algo físico sería materia, ¿sí? Pero resulta que el alma no es la materia, es la forma, ¿sí? Entonces, claro, ¿en qué momento surge? Ah, pues surge en el momento de la generación, pero no es que, bueno, ahí de pronto hay un texto, sí, que para mí es como, uy, Aristóteles, te pasaste, en donde Aristóteles habla de la generación de los animales, se llama justamente la generación de los animales. Aristóteles dice que cuando se da la generación es porque la hembra, ¿sí? Que es como un principio como la materia, como caótico, como errático, como se ven estas cosas súper machistas de Aristóteles, eh, viene después el macho y pone la forma. Claro, Aristóteles no tuvo un telescopio para haber visto que existían tal cosas como los espermatozoides,
¿sí? Entonces, pues él creía que era simplemente que el macho ponía la forma para que se generara un nuevo ser vivo, ¿sí? Eh, en fin, esas cosas nota a pie de página que hay que tener en la cabeza y es que finalmente, pues Aristóteles termina justificando, eh, podríamos decir, como ciertas tradiciones o culturas machistas, como que es que el ser humano, o el hombre, sí es la parte racional, pero la mujer es la parte emotiva, y es por eso, porque es que el hombre es la forma y la mujer es la materia. Ahí está mal Aristóteles, o sea, nada que hacer, nada que discutir, es como, bien, pero nada, dejemos eso un poco de lado. Sí, dejemos eso un poco de lado. Pues porque yo creo que nadie quiere como tratar de reivindicar hoy así tal cual esta idea que tenía Aristóteles de la fecundación, por ejemplo. Claro, hay que mirar como cuáles eran sus principios y discutir con ellos, porque a mí me parece que son discutidos, o sea, principios profundamente problemáticos. Eh, bien, pero por último, o sea, y yo creo que a esto iba y me perdí un poco hablando de la generación. Claro, en Aristóteles no está esta idea de Platón de que el alma viene y cuando me muero el alma se va. Eso es como, no. mm, para Platón, eso es lo que dice Platón, pero para Aristóteles es algo completamente absurdo, porque es que ni viene ni se va, porque es que en sentido estricto no es algo físico, sí, es un aspecto de la cosa, es en cierto sentido la cosa misma, sí. Entonces, y esto es como una conclusión que Aristóteles trata de sacar aquí, y es que el alma es cualquier cosa menos inmortal, o sea, el alma existe tanto tiempo como exista el ser vivo. Si el ser vivo nace, en ese momento surge el alma, pues porque es la forma de ese ser vivo. ¿Sí? De pronto lo que dice y lo afirma por allá justamente en la física es que la única manera en la que puede ser como inmortal es simplemente por transmisión, pero no se trata de, claro, se trata de la misma alma en términos genéricos, pero no la misma alma en términos específicos, o sea, no es la misma, no es una y la misma alma, no tenemos, o sea, el alma del perro se transmite de perro en perro y así se eterniza, pero no quiere decir que sea una sola el alma del perro. Sí, pues es una en términos genéricos, pero no una en términos específicos, como que si fuera la misma, no. Bien, pasemos ahora a la parte final. Pasemos ahora a esta parte, digamos, los capítulos 2 y 3 en los que va a pasar más bien rápido y es en donde Aristóteles como que trata de sacar sus conclusiones finales y hace una clasificación de tipos de alma. Entonces dice, bueno, tenemos unas funciones que son fundamentales, básicas de todo ser vivo. Si un ser vivo no tiene esto, no se puede considerar ni siquiera un ser vivo. ¿Cuáles son? Dice que son estas capacidades de nutrirse a sí mismo y por eso los llama, o se le llama como el alma nutritiva, la parte nutritiva del alma, la va a llamar después en la ética, creo. Aquí a veces la llama así. Y esta tiene que ver pues con las capacidades o con las funciones más básicas de los seres vivos que él asocia con las plantas, como nacer, crecer, reproducirse, morir, nacer, crecer, reproducirse, me faltó poner aquí, alimentarse, las plantas se alimentan, pues como chupan, eh, chupan sus nutrientes del medio, hacen fotosíntesis y absorben nutrientes del suelo. Eso es el alimento de las plantas. Pero dado que se alimentan y dado que crecen, pues se llaman seres vivos y tienen en sí mismo esta capacidad de crecer, nacer, pues morir. ¿En qué momento se muere? Pues simplemente por ya están muy viejos. Pero, y este pero es importante,
aunque se asocien estas capacidades solamente con las plantas, todos los demás seres vivos también tienen que tenerlos. Estas son las más básicas, pero estas capacidades son acumulativas. O sea, el que tiene esto, ¿sí? Si yo paso a la siguiente, que sería más bien al tipo de alma sensitiva, va a llamar así Aristóteles. ¿Por qué sensitiva? Porque aquí ya tenemos varias funciones más complejas, llamémoslo así, eh, como las sensaciones, los sentidos. Tenemos los cinco sentidos. Aristóteles le dedica el resto del libro segundo. eh, el capítulo cuarto es sobre la nutrición, del quinto en adelante es sobre los cinco sentidos. Que pues Aristóteles fue el que definió, pues, que eran cinco sentidos y ya se echa todo un rollo ahí sobre los cinco sentidos, que no voy a replicar ahorita acá, pero pues digamos, tienen, tienen digamos, esta particularidad de que son propios de todos los animales. Las plantas no tienen sentidos, pero los animales sí, sí, tienen al menos un sentido. Y eso de tener sentidos y tener sensaciones hace que tengan también deseos. Y en principio eso explicaría por qué tienen movimiento local, porque es que si yo deseo algo, pues yo lo persigo y cuando lo persigo, pues me muevo hacia eso. Así va Aristóteles a tratar de explicar por qué los animales se mueven. Y no solo por qué, sino hacia dónde se mueven, pues porque persiguen lo que les parece deseable y huyen de lo que les parece doloroso. Son los dos movimientos básicos de los animales. Y no solo de los animales, también de los humanos. Los humanos también nos movemos en parte por los deseos. Eh, sí, de hecho, el intelecto solito como que no mueve. Sí, para el ser humano es como clave, fundamental, importante este asunto de los deseos y eso lo va a explicar Aristóteles por allá en el libro tercero, capítulos del 9 al 12, en donde empieza a hablar de estas cosas sobre el movimiento, que el movimiento, sobre todo el movimiento local, es clave en los seres que tienen sensación y seres sintientes, llamaríamos, animales. Eh, y luego tenemos la parte intelectiva, que es tal vez la parte más compleja en Aristóteles. Le dedica 4 capítulos, sí, capítulos del 4 al 8 del libro tercero. Eh, en donde, así para recorrerlo rápidamente, lo que dice es que el intelecto lo que hace es percibir las formas a través de la sensación y quedarse con las formas y examinar las formas. Bien, esta es, así, en rasgos muy generales, muy rápidamente, la teoría de Aristóteles sobre el alma. Eso es lo que dice, digamos, hay una pelea, y como bien importante, sobre todo con todos los presocráticos, es una teoría que hizo tradición, sobre todo en la Edad Media. Yo creo que en parte, pues Santo Tomás trata de retomarla, aunque obviamente hace unas cosas, sí, como sí, tratar de hacer coincidir la teoría de Aristóteles con la teoría de que el alma humana es inmortal es una cosa muy complicada. Sí, si me lo preguntan, es una metida de pata terrible, es ahí con un Santo Tomás, sí, estrangulando el texto de Aristóteles para que él cuadre con su teoría. Yo creo que no hace falta. Pero bueno, esa es la teoría y eso es Aristóteles. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, preguntas, pueden escribir en los comentarios, me pueden escribir a mi correo. Si tienen algo que quieren, que crean que se pueda aclarar mejor. Ahora no voy a poder seguir haciendo tan seguido estos videos, pero pues voy a intentar seguirlos haciendo sobre todo con temas que no hayamos visto. Y pues muchas gracias, espero que hayan entendido, espero que les haya gustado, espero que les sirva para comprender estos textos tan complicados y pues nos veremos por allá en algún próximo video que no sé cuándo va a ser. De pronto voy a empezar a cambiar de tema porque he estado como cambiando de tema de estudio últimamente, pero bueno, si me he dedicado más a estudiar cosas sobre educación, de pronto me dedico a hacer videos sobre eso, pero pues la filosofía antigua me encanta
me sigue gustando mucho, entonces pues me gusta hacer cosas sobre esto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.